Gracias, presidente. Prefería hacerme aquí para poder mirar de frente a todos mis colegas y al país. En este que sin duda, senador Restrepo, es un debate que no tiene por qué dar este Congreso de manera vergonzante. No es que nos da pena el salario que tenemos o que es que estamos apretados por una coyuntura fiscal difícil. Es que aquí lo que tenemos que debatir es cuál es la política pública de salarios que queremos que tengan los altos funcionarios del Estado colombiano. Y por eso, a diferencia de lo que propone el senador Rangel, mi proyecto, al cual ni siquiera lo pusieron en el orden del día para debatir, lo que proponía era, y lo que propone aún, y no desisto en ello, es un criterio general de política pública para todos los funcionarios del Estado de alto nivel. Pero la manera de fijar esa política pública es fijar una regla para el salario de los congresistas. ¿Por qué? Porque, como usted lo ha mencionado, los demás salarios están atados a cómo se defina el salario de los congresistas. Luego, lo que hay que generar es una regla general para este salario. El senador Rangel se equivoca en varias de las afirmaciones que ha hecho aquí. Bajar, que no es bajar. Los únicos aquí que defienden que congelarse el salario por 4 años en 28 millones de pesos es reducirse el salario es el senador Rangel y el Centro Democrático. Afuera, nadie entiende que eso sea una reducción. Y ese ha sido el debate de las 3 últimas semanas. ¿Cuál es el criterio de verdad? Que porque tenemos dedicación exclusiva, dice usted. Yo creo que la Constitución del 91 acertó, senador. Yo creo que le conviene a Colombia tener a servidores públicos para el Congreso de dedicación completa. No que hagan un rato negocios y otro rato sean congresistas. ¿Me regalas agua, Saúl? Y otro rato sean congresistas. Yo creo que esa era la decisión correcta, senador. De manera que no comparto su propuesta de que el Senado vuelva, como antes del 91, a trabajar la mitad del año o a compartir actividades de naturaleza privada con actividades de naturaleza pública. Yo creo que la dedicación exclusiva es importante. Dedicación exclusiva es el trabajo de los ministros también, que se ganan en Colombia en promedio 21 salarios mínimos, no 40. Entonces, ¿por qué unos servidores de dedicación exclusiva como los ministros, que también tienen dedicación exclusiva, altas responsabilidades y altos riesgos legales en razón a su ejercicio, se ganan 21 salarios y los congresistas se ganan 40? ¿Por qué? Si fuera por esas 3 características, entonces tendríamos el mismo nivel salarial. No hay ninguna razón, en mi opinión, para que sea distinta. Ninguna. Segundo, decía el senador Rangel que el promedio en América Latina se acercaba a los 32 salarios mínimos. Falso. El promedio en América Latina, y todos los congresistas de América Latina hacemos exactamente lo mismo. Control político y gestión legislativa. Exactamente lo mismo. En Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en México, todos hacemos lo mismo. En Brasil. El promedio en América Latina son 20 salarios mínimos, es decir, el Congreso de Colombia se gana el doble del promedio de los congresistas de América Latina. ¿Por qué? ¿Porque somos el país más rico de América Latina? No. ¿Porque somos el país menos desigual de América Latina? Al contrario. Somos uno de los países más desiguales de la región. ¿Porque tenemos la brecha laboral y salarial más corta en América Latina? No, todo lo contrario. Un congresista en Colombia se gana 36 veces lo que se gana un colombiano. Es una de las brechas salariales más altas, que arrastra además toda la inequidad que en tantos frentes tiene Colombia. En los países desarrollados, los miembros de la OCDE, los congresistas se ganan en promedio 5 veces el salario de sus ciudadanos. Aquí nos ganamos 36 veces el salario de nuestros ciudadanos. 36.
Pero además el salario de los congresistas, que empezó siendo fijado con criterios de profesionalización, dedicación exclusiva, se ha multiplicado, ha crecido a una tasa mucho mayor que la del salario del resto de los colombianos. De 1991 a hoy, el salario de los congresistas se ha multiplicado por 12 veces. 12 veces. Mucho menos de lo que ha crecido el salario de los colombianos. ¿Por qué ese privilegio? ¿Por qué por lo menos no crece al mismo ritmo que lo que crece el resto del salario de los colombianos? Y la razón es que aquí se dice que no está el senador Gerlain, pero el senador Gerlain nos ilustró con gran detalle en la comisión primera, el que lleva, de algo tienen que servir 40 años en este Congreso, cómo era el régimen salarial antes y cómo cambió ahora, y cómo era inconveniente antes del 91 que los congresistas mismos se definieran año a año su propio salario, y cómo eso ocasionaba una gran controversia, y cómo a él le parecía que había sido una gran solución transferirle esa función al gobierno nacional y que no fuera el propio Congreso el que se designara el salario. Hasta ahí yo podría estar de acuerdo, pero lo que ha venido ocurriendo, apreciados colegas y colombianos, es que el gobierno, que necesita, que tiene permanentemente este o cualquier gobierno, un conflicto de interés con el Congreso, que necesita consentir a los congresistas para que le apruebe su agenda legislativa, se ha dado mañas para crear gabelas y mecanismos para que el salario de los congresistas suba más que el salario de los colombianos. Y además la regla que está fijada no ayuda, porque la regla es absurda. La regla dice que el salario de los congresistas debe crecer en el promedio más alto del salario de todos los servidores públicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el salario de los congresistas o de cualquier alto servidor del Estado no puede crecer en la misma proporción en la que crezca el salario de los colombianos? Por favor, ¿a cuenta de qué el privilegio? Eso no tiene ninguna justificación. Entonces, hoy, por hacer la misma tarea que hacen los demás congresistas de América Latina, nos ganamos el doble de lo que se gana en promedio un congresista de América Latina, que son 20 salarios mínimos. Aquí nos ganamos 40, sin ninguna justificación. No es que el Congreso de Colombia haga algo excepcional, distinto, adicional a lo que hacen los demás congresos de la región. Segundo, nos ganamos entre 15 y 20 salarios más que los ministros del despacho, que tienen también dedicación exclusiva, también profesionalización, que tienen requisitos mucho más exigentes para ser elegidos en su cartera, que también tienen alto riesgo judicial. ¿Por qué? Porque es que a los ministros no toca comprarlos para que apoyen las iniciativas del gobierno, basta nombrarlos, en cambio a los congresistas sí. ¿Y por qué las reglas son distintas? Cuando se sube la base y el porcentaje de incremento del salario de los congresistas, esto es como gasolina en un incendio, porque al subir el de los 268 congresistas se sube el de 1.590 funcionarios del Estado colombiano, altísimos funcionarios. Y obvio, no me extraña lo que usted nos cuenta, que a los magistrados no les gusta, porque ellos van a tener también que quedar sujetos a una regla general, y de eso se trata. Yo sí creo que de eso se trata. Yo no me he puesto aquí, ni saqué la cifra de los 25 salarios mínimos, senador Restrepo, del sombrero, ni me la inventé. El tope de los 25 salarios mínimos está para cumplir 3 propósitos. Uno, que la base y el criterio general de salarios del Estado colombiano quede en el promedio de los congresistas de América Latina y en el promedio un poquito por encima de funcionarios, de altos funcionarios del Estado que tienen responsabilidades equivalentes, como los ministros. Todos igualados. Segundo, que el porcentaje de incremento sea exactamente el mismo de cualquier colombiano. Lo que suba el salario mínimo, eso subirá el salario de los congresistas, punto. Y que esa regla quede fija en la Constitución y no discrecional para el gobierno.
de manera tal que nos ahorremos este conflicto de interés en que se inventan toda suerte de gabelas y mecanismos para darle o una base mayor o un ritmo de crecimiento mayor a los salarios de los congresistas. Eso implicaría una reducción real de 28 millones de pesos de hoy a 17 y pico millones de pesos, que no es un mal salario, pero además yo quiero recordarle, colegas, con todo respeto, nadie está obligado a ser congresista. Servidor público al que no le sirva un salario de 17 millones de pesos tiene todo el derecho a no optar por el cargo. Nadie está obligado a ser congresista, como nadie está obligado a ser magistrado, como nadie está obligado a ser alto servidor público en Colombia. Comparativamente con el sector público, la comparación que usted hace, senador Restrepo, es al lugar. Que en el sector privado se gana mucha plata, es que es el sector privado. Depende de la rentabilidad, de la productividad, de los resultados. En este Congreso el salario ni siquiera depende de la asistencia, para decirlo menos. El sector privado es otro mundo. Son recursos que genera una empresa y la empresa decide cómo recluta y con qué incentivo recluta a los mejores. Y son recursos de particulares. Aquí estamos hablando que a nosotros nos pagan los bolsillos de los colombianos, que en su inmensa mayoría se ganan un salario mínimo, no 36 como nosotros. Entonces yo sí creo que los colombianos tienen derecho a expresarse y a decidir cuánto quieren remunerar a sus altos servidores públicos. Y la opinión pública ni siente que aquí hay ni el mérito suficiente, ni el rendimiento suficiente, ni las razones que ameriten tener el salario más alto en esta entidad y por efecto en otros altos cargos del Estado que los de un ministro, por ejemplo. No hay ninguna razón, no hay ninguna razón, realmente no hay ninguna razón. La exclusividad también la tienen ellos, la profesionalización también la tienen ellos. No hay ninguna razón. De manera que con esta regla general controlaríamos la base, dejaríamos una regla general y universal para todos los funcionarios y tendríamos una regla de crecimiento que es la misma con la que crece el salario de cualquier colombiano. Y no es un mal salario, créanme. No es un mal salario, no comparativamente con el sector público colombiano, que es con lo que hay que comparar, no comparativamente con los congresos de la región, que es con lo que hay que comparar, y no comparativamente con funcionarios que tienen las mismas restricciones legales que nosotros tenemos. Por eso yo he radicado, en vista de que mi proyecto no se debate, se le da prelación por acuerdos políticos a otro, he radicado una proposición sustitutiva de la propuesta del senador Rangel. La propuesta del senador Rangel no es una regla general, con todo respeto por el senador Rangel, es una propuesta para salir del paso, para quedar más o menos bien. Es una propuesta vergonzante para decir, bueno, esto es un abuso, entonces ahí vamos a hacer una mañita por 4 años para controlarlo y después volvemos a la misma regla que permite que se crezca por encima del salario de los colombianos, que no haya una regla universal, que no haya una regla general. Es por salir del paso 4 años. Yo creo que eso no soluciona nada. Eso sí que es vergonzante. Es que como estamos tramitando una reforma tributaria que pretende sacarle billones de pesos a los colombianos de los bolsillos, entonces que parezca que estamos haciendo una contribución. No, ese no puede ser el criterio, a mí me da mucha pena, eso no es serio. Pero además eso no soluciona el problema de fondo, que es que haya una política pública concreta para salarios de altos servidores del Estado, que haya una regla universal y que haya un criterio de base y porcentaje de crecimiento que no permita manipulaciones para venir aquí a consentir congresistas. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre estas dos propuestas. La una es una propuesta coyuntural que no soluciona un problema de fondo, que no establece una política pública general, que es simplemente un efecto temporal por 4 años. En mi opinión y con todo respeto, por salir del paso. Congelar, eso es lo que los colombianos tienen que entender. Lo que les está proponiendo el senador Rangel es que por 4 años más nos paguen los mismos 28 millones de pesos. Y que agradezcan que no nos lo vamos a subir a 35, entonces eso es una reducción.
Por favor. Eso es una burla para cualquier colombiano afuera, que se gana menos de un salario mínimo o si acaso uno, y aquí le estamos diciendo que la gran concesión de ahorro de este Congreso es que por 4 años vamos a ser tan queridos y generosos de ganarnos los mismos 28 millones de pesos y que después volvemos al feliz mundo donde no hay una regla general y nos ganamos más que el resto. Eso no es serio, con todo respeto, eso no es serio. Entonces yo... Senadora Claudia, ¿cuánto más tiempo necesita? 2 minutos, presidente. 2 minutos para la senadora Claudia. Yo sí estoy por su perspectiva. Primero, este no es un discurso vergonzante, aunque yo sí le digo, a mí sí me da mucha pena con los colombianos, con el nivel de inasistencia, de improductividad que hay muchas veces en este Congreso, que tengamos el salario más alto de todos los servidores públicos del país. Y yo sí estoy con los ciudadanos que creen que no nos lo merecemos, pero estoy de acuerdo con usted con que este debate no se debe dar de manera vergonzante, sino pensando en una política pública seria, estable y fundamentada. Su alternativa es una, bueno, listo, sin salario y que nos dejen ejercer nuestra profesión. A mí me parece que esa no es una regla conveniente, pero bienvenida a una regla general. Por lo menos aprecio su franqueza y que haya una regla general para debatir este tema. Insistiré en mi propuesta, que creo que está fundamentada y comparada con estudios comparativos de responsabilidades equivalentes en Colombia e insisto en América Latina. 25 salarios mínimos, es decir, algo más de 17 millones de pesos de hoy, no es un mal salario, es un salario equivalente a la profesionalización, la dedicación y las responsabilidades. Es un salario que nadie está obligado a recibir, al que no le sirva, con todo respeto, pues que no se lance. Nadie está obligado a ser congresista. Pero en todo caso sí apelo, por favor, a que demos un debate de fondo y no por salir del paso y no por la coyuntura. Y que afecte de manera general a la política de salarios del Estado colombiano, de los altos servidores del Estado colombiano. Insistiré, por las razones que he mencionado aquí, en que se fije ese tope en 25 salarios mínimos y que no se permita. Digo una cosa por último, el salario que hoy nos estamos ganando, 28 millones de pesos, es inconstitucional e ilegal. Por razones distintas, el Consejo de Estado ordenó... 30 segundos para la senadora. El Consejo de Estado ordenó eliminar una prima, le ordenó al gobierno en el año 2013 eliminar esa prima. No resistió el gobierno ni un mes en este Congreso, yo no estaba todavía aquí. Y se dieron mañas para cambiarle de nombre a la prima y seguir con los 8 millones de pesos. Ya el Consejo de Estado había dado una orden de reducir en 8 millones de pesos el salario de los congresistas, orden que hasta el día de hoy se ha burlado e incumplido. Luego esa es una tercera razón. El salario que tenemos hoy es ilegal. Deberíamos cumplir esa orden. Este propósito cumple la orden del Consejo de Estado que está pendiente, deja una política pública general y los invito a que en esa dirección demos el debate con todo rigor.